En algún momento, toda persona en el planeta pensará sobre su origen y sobre su futuro, pero no se limitará a conocer a sus padres o a pensar en su muerte, sino que pensará más allá de sus padres, más allá de sus abuelos, mucho más allá. Llegará a pensar en el origen de la humanidad y en el final de todos los tiempos. ¿Pero por qué ocurre esto? Bueno, esto es así de fábrica, que significa que el Creador nos ha puesto este interés en nuestros corazones. Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios ha puesto un interés en la eternidad en cada persona en el planeta, un interés en los orígenes y en el final. Pero, aunque lo ha puesto, sabe Dios que nunca llegaremos a entenderlo por completo. Y en la historia de la humanidad hemos buscado muchas explicaciones al origen del hombre. Hay algo curioso, y es que muchas religiones, muchos pueblos tienen un Dios en común. Y uno dirá, pero pues tienen muchos dioses diferentes. Si miramos dioses antiguos, no sé, Egipto, Grecia, Roma, los nórdicos, tienen muchos dioses. Los hindúes tienen muchísimos dioses, pero hay un dios que tienen en común. Ellos tienen un escalafón o un rango de dioses, incluso de semidioses, si hablamos de los griegos e incluso de los egipcios. Y a medida que ellos escalan, ellos tienen los semidioses y por encima de los semidioses están los dioses. Pero estos dioses, la mayoría, tienen un origen y escalan a otro dios. Y luego escalan a otro dios más poderoso que el dios anterior. Y empieza una cadena buscando el origen, incluso de los dioses que han creado. Y siguen escalando hasta que llegan a un punto en el cual tienen que pensar en un Dios tan poderoso, creador de todo, que para ellos es incomprensible. Escalan y escalan y escalan. Por ejemplo, los dioses griegos tienen los semidioses, los dioses olímpicos, luego vienen los titanes y luego de los titanes viene el creador. Pero es incomprensible, o sea, ellos dicen, no, eso está fuera de nuestra comprensión, pero saben que existe un ser tan poderoso que creó todo. Incluso en la ciencia pasa exactamente igual. En la ciencia nosotros, con observación, como seres humanos, buscamos el origen de las cosas, buscamos las reglas, entender cómo funciona el universo y vamos corriendo, según lo que entendemos, atrás en el tiempo y sumándole años y años a la creación para que nos den nuestras cuentas. No lo hacemos porque tengamos de verdad evidencia de que todo el universo haya existido tanto. No, se hace porque necesitamos que nuestras cuentas cuadren. Si el universo es así de grande y si la luz viaja a cierta velocidad, significa que obligatoriamente para que la luz nos haya alcanzado desde tan lejos, debe el universo tener miles de millones de años. Y empezamos a explorar y a explorar y a explorar hacia atrás, hasta que llegamos a un punto en el cual decimos, bueno, antes de que el universo existiera, existía algo que ha sido llamado la singularidad. Algo singular, algo único. Y de allí surgen todas las cosas. Esto nos muestra que el ser humano siempre, a medida que escale a nivel de eternidad, de entendimiento, llegará a un punto en el cual no entenderá lo que está pasando. En la ciencia, incluso hay que ponerle un poco de fe, ya que la singularidad es tan particular que no se puede estudiar. Romanos capítulo 1:20 nos dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La razón por la cual el Señor ha puesto eternidad en nuestros corazones es que para que cada uno de nosotros, cada ser humano, llegue a una simple conclusión: hay un creador, existe un Dios, existe algo que es la causa de todos los efectos, pero que en sí mismo no tiene una causa, porque está por encima de esta ley. Y Romanos nos dice que quiere darse a conocer, primeramente a través de la creación, mostrando su poder y su deidad. Pero hay que tener presente que la creación no es la revelación perfecta de Dios, no es suficiente. La creación nos muestra dos características para que cada ser humano en el mundo diga: hay un Dios, y se interese en conocerlo. Y Dios, queriéndose dar a conocer, habló con el hombre. Y adicionalmente envió profetas para que hablaran en su nombre y escribieran libros en los cuales se plasmara su carácter. En las escrituras nosotros comprendemos el carácter de Dios, su estándar, su santidad, lo que Él anhela,
Lo conocemos un poco mejor, pero aún así no es la revelación perfecta. En Hebreos 1 nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Juan 1:18 nos dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Lo que nos muestra el interés de Dios de darse a conocer. Lo que nos muestra que la revelación perfecta de Dios está en Jesucristo, que es Dios mismo. Hay que entender que Dios no quiere intermediarios. Dios quiere una relación directa con el ser humano. Por eso envía a su Hijo unigénito, que es Dios mismo, para darse a conocer. Porque a Dios no le interesan los intermediarios. La relación de Dios con el hombre es personal, es individual. Es curioso que como seres humanos, entendiendo que existe un Dios, cuando vemos que existe un Dios infinitamente sabio, infinitamente poderoso, creemos que necesitamos obligatoriamente un intermediario. Y esto también es un engaño de Satanás. Darnos a entender que no podemos llegar directamente a Dios, sino que tenemos que buscar un intermediario para que lo haga por nosotros, que no sea Dios mismo. Un ejemplo, y voy a usar pues a la Iglesia Católica como ejemplo. La Iglesia Católica ha creado santos. No santos a nivel bíblico, porque todos somos santos, según la Escritura. Todos los hijos de Dios, todos los que han puesto su fe en el Señor Jesucristo, somos santos. Sí, no todo ser humano, sino todos los que han creído en el Cristo Jesús son declarados santos. No hay que hacer actividades especiales para recibir el título de santidad, pero la Iglesia Católica ha creado santos. Y cada santo tiene como una función especial, como la que tenían los pequeños dioses o los dioses menores en el antiguo Egipto o en Grecia. ¿Qué significa? Que si yo necesito un favor de parte de Dios, yo no me comunico directamente con Dios, sino que hablo con uno de sus santos, porque Dios no me va a escuchar. De la misma forma, si necesito intercesión, hablo con María, porque Dios no me va a escuchar. Hablo con su madre, porque Dios no me va a escuchar. Entonces, siempre el ser humano, y este es un engaño de Satanás, cree que necesita un intermediario. Y Cristo Jesús nos deja claro que no, que nuestra fe y nuestra confianza en Él nos permite acercarnos directamente al trono de la gracia, a Él mismo, y pedirle y expresarle lo que querramos. Juan 5:20 nos dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y reforzamos con un par de pasajes más. Hebreos 4:16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Hebreos 10:19 en adelante nos dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón limpio, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Tenemos entrada directa al trono de la gracia. Podemos entrar al lugar santísimo, al lugar donde habita Dios, y comunicarnos de forma directa con el único Dios verdadero, con Jesucristo. Es interesante que la Biblia nos muestra esta relación, y este es un gran diferencial de lo que la Escritura enseña versus lo que es una creencia pagana. Las creencias paganas suelen inclinarse a buscar intercesores, a buscar favores de pequeños dioses, pero la Biblia nos dice que no, que el Dios de dioses, por encima de cualquier creencia, por encima de cualquier autoridad, está disponible para que cualquier persona pueda acercarse a Él, y quiere que cualquier persona se acerque a Él, que se pueda relacionar. Obviamente no en la condición de pecado, obviamente no acepta la maldad. Cualquier persona puede acercarse al Señor Jesucristo si reconoce su condición. ¿Cuál es la condición que tenemos todos los seres humanos en este mundo? Nuestra condición es pecado. Nuestra condición es maldad, es suciedad. No podemos pensar en acercarnos al Rey estando sucios, estando podridos. Si lo intentáramos hacer en la actualidad, acercarnos a un presidente, incluso el gerente de alguna empresa, ustedes
¿Creen que nos recibirían? No, no nos recibirían. Seríamos despreciados y seríamos desechados, porque no somos dignos de estar en presencia de esa autoridad. Mucho más, para estar en presencia del Dios Santísimo, necesitamos estar limpios. Y es algo que entendemos como humanidad, de tal forma que por eso se crean los intercesores, porque se dice, no, yo no soy digno de acercarme al Dios verdadero. Pero el Dios verdadero dice, como no eres digno de acercarte a mí, yo te haré digno. ¿Cómo nos hace dignos el Dios verdadero? Nos hace dignos pagando por nuestros pecados, limpiándonos y lavándonos, como dice Hebreos, a través del sacrificio de su Hijo unigénito. Dios envía a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El paso 1 es reconocer nuestra condición y arrepentirnos y decir, Señor, no quiero volver a la basura. Por favor, sálvame. Sálvame, Dios verdadero, para que pueda acercarme a ti y vivir una vida perfecta y plena. Luego también el Señor, de que nos ha salvado, nos muestra y nos da la capacidad de entender su carácter, de entender las Escrituras y tener una vida mejor, no solo aquí en la tierra, sino que también nos abre las puertas del cielo para que pasemos una eternidad con Él. Una eternidad de alegría y de gozo que, pues, explorando las Escrituras entenderemos mejor. Pero es eso, la eternidad que el Señor pone en nuestros corazones está tanto en el creyente como en el incrédulo. Toda persona ha pensado qué ocurre después de la muerte, y toda persona ha pensado en sus orígenes más allá de sus padres, porque todos tenemos la necesidad de conocer a Dios, y Dios quiere que todos le conozcan.